Bien, bienvenidos todos y muy buenas tardes a todos los que ya se encuentran presentes en nuestra tertulia mensual. Para mí es un gran gusto presentar en la tarde de hoy a nuestra invitada especial, Ana Karina Queset, que nos va a hablar de un tema muy interesante a nivel nacional y particularmente a nivel regional, dado el desarrollo que viene teniendo en Córdoba la industria de los BPO y los call centers en particular. Antes de cederle la palabra a Ana Karina, quiero referirme brevemente a su hoja de vida. Ana Karina es administradora de empresas con especialización en gerencia de mercadeo en la Universidad Externado de Colombia. Ella inició su ejercicio profesional en el sector de las telecomunicaciones en Claro a comienzos de los años 2000, pero muy rápidamente se vinculó al sector gremial, en donde desde el año 2009 viene liderando la Asociación Colombiana de BPOs o BPROs, Business Process Outsourcing. En su labor gremial ha trabajado mucho en temas de singular importancia para el país como la profesionalización del talento humano, innovación, adopción tecnológica a nivel corporativo, inclusión social, empleabilidad juvenil y la participación femenina en el sector. En paralelo, ha estado también ocupando diversas juntas directivas en entidades como Concreto y como Aliadas, entre otras. De verdad que muy complacido, Cari, de tenerte esta tarde acá en la Fundación Atarraya. Estamos muy, no solamente contentos de tu aceptación de esta invitación, sino seguros de la pertinencia y utilidad de la presentación. Muy bienvenida y muy deseosos de escucharte. Adelante, Cari, por favor. Bueno, mil y mil gracias y bueno, con tan distinguidos participantes, espero poder tener una conversación que sea útil para todos ustedes. Primero, Jairo, mil y mil gracias por la invitación. Como bien Jairo lo dijo, yo soy cincelejana. Jairo está casado con una cincelejana gran amiga de la infancia, pero nos une también ese, como le digo yo, ese sabor de la sabana entre Sucre y Córdoba, que creo que eh, estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos, que creo que hay mucho por hacer y mucho por tejer en esa gran región. Entonces, pues voy a arrancar como, esto es una conversación, le voy a preparar una presentación, pero realmente, pues para contar un poquito qué ha pasado en el sector y cómo está Colombia hoy en temas de cifras y sobre todo de algo que nos encanta un montón hablar y es la confianza. Eh, Colombia se ha posicionado en el índice de confianza del sector de BPO el año pasado. Vamos a ver cómo nos va en este año, en quinto lugar y con unos temas supremamente importantes. Por primera vez empezamos como a manejar por encima de Filipinas, por ejemplo, que como casi todo el mundo sabe, es uno de los países en donde el sector de BPO es supremamente sólido. México está por debajo. Guatemala, que ha empezado también a trabajar el tema de BPO, está por debajo. Y con todas las vicisitudes de unos años complejos, el trabajo que se ha realizado a nivel sectorial, pues nos ha permitido compartir ese quinto puesto que para nosotros es fundamental. Y en esa clasificación general se miden 6 puntos importantes. Y los más relevantes es el mercado laboral, que sinceramente pues se refiere a la importancia que tenemos nosotros hoy en la formación de talentos. Jairo lo mencionaba, es una de las cosas que más
le hemos estado trabajando durante muchos años es el desarrollo del talento humano, el ecosistema que se ha formado en Colombia, la infraestructura en temas de conectividad, en temas de data centers, en temas de conexión en general con el NAP de las Américas, la propiedad comercial, la seguridad y la protección. Y luego dos puntos pues para nadie es un secreto que nos ponen un poquito por debajo y es la estabilidad política y la estabilidad económica. Yo soy la convencida y optimista de que estos procesos en este año, sobre todo, nos vayan a ayudar para seguir creciendo el sector a nivel nacional, pero también el posicionamiento de Colombia como un hub de servicios. Entonces, quería arrancar ahí porque para nosotros el tema de la confianza es hablar de inversión tanto local como extranjera y hablar de expansión, que es un poquito lo que queremos hablar sobre el tema de las regiones y por qué pues, las regiones cada vez toman más relevancia. Una de las cosas, y a mí todo el mundo me pregunta, ¿qué es el sector de BPO? ¿Qué es lo que hacen? Y yo un poquito, pues sé que todos ustedes lo conocen, pero finalmente este no es única y exclusivamente un sector en donde hablamos de call centers o de centros de llamados. Esto ha venido evolucionando muchísimo durante los años. Entonces tenemos muchos temas de operaciones, muchos temas de back office, end-to-end, desde el proceso mismo del servicio hasta que se entrega, análisis de datos, automatización y algo que ha tomado muchísima, muchísima relevancia en los últimos 6 años es el tema de los shared services o los centros de servicios globales que se han empezado a establecer en Colombia y que aún no tenemos en ciudades más pequeñas, pero sí tenemos a nivel de Bogotá, de Medellín y de Cali. Y estos centros globales para nosotros son fundamentales porque el nivel y la calidad de los servicios que se ofrecen implican también una especialización importante dentro del talento humano y obviamente también, como digo yo, un círculo eh, de generación de riqueza frente al trabajador y las empresas y obviamente para el país porque pues los sueldos son mejores, el desarrollo de las habilidades son mejores, los profesionales tienen una proyección mayor. Entonces, con mucho foco en este cambio importante en temas de servicios globales. Como esto es una conversación, siéntanse en absolutamente disposición de interrumpirme cuando quieran. Hace muchos, yo llevo 18 años en la asociación y nosotros antes ni aparecíamos por ahí en la medición del PIB y realmente nos hemos puesto en un trabajo muy importante en recolectar la información, empezar a trabajar con las empresas y pues hoy participamos del 3,3% del PIB nacional y yo creo que es supremamente importante y relevante. Dentro de otras cifras que además nosotros tenemos y que hemos venido comparando con las cifras oficiales, nos hemos mantenido en esa participación. Y para nosotros, pues en esta evolución, cuando yo empecé en este sector, eran 10 compañías y hoy estamos hablando de más de 120 compañías dentro del gremio, pero muchísimas más que han empezado a desarrollar sus servicios de una forma consistente, sin denominarse BPO, pero prestando los servicios dentro de compañías ya establecidas. Entonces, hemos venido creciendo, pero también nos hemos venido estabilizando y de alguna otra forma, pues ese 3,3 se convierte también en un reto importante y es en los empleos que nosotros hoy generamos. Somos alrededor de 790.000 personas que están trabajando en grandes bloques. Uno, el sector de BPO como tal, y el otro, el sector de conocimiento, que lo hemos denominado KPO, que es Knowledge Process Outsourcing, que son todas esas empresas que empiezan a exportar y a consolidarse como un
actor principal en esta cadena de servicios. Porque nosotros aquí dentro de la asociación no solamente tenemos BPOs puros y call centers, sino que también tenemos toda la cadena de valor alrededor. Y dentro de eso están los KPOs y también están los hitos, que son las empresas de tecnología que también hacen soporte a la cadena de valor de servicios de este sector pues tan interesante. Y pues algo que para empezar a conversar y entrar, esta es la distribución que hoy tenemos nosotros dentro de las cifras del sector. Eh, Tenemos presencia en 28 de los 32 departamentos de Colombia. Aunque, ¿qué ha venido pasando? Que las empresas han encontrado talento, han encontrado también que los costos de funcionamiento son realmente menores que en las ciudades capitales y ha empezado un proceso paulatino de descentralización y de expansión territorial que creo que es fundamental. Y eso, pues lo que ha hecho es que antes las empresas, pues las personas venían a la capital a conseguir trabajo y ahora son las empresas que están yendo a buscar trabajo, a buscar a los empleados, a buscar ese talento en las regiones y las regiones se han empezado a comprometer en la formación del talento, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, este mapa, a grandes rasgos, lo que nos encuentra o sea, en todo lo que tenemos es realmente la oportunidad de que somos un país de regiones, y eso para nadie es un secreto, pero que adicionalmente a eso, si queremos pegarle, hace poquito estuve viendo esta mañana cómo estaba el tema de desempleo por ciudades y cómo había crecido en algunas ciudades. Entonces, me causa mucha curiosidad que creo que lo vi muy someramente al mediodía, que Quibdó subió importantemente su índice de desempleo. Y el tema aquí es que nosotros teníamos adicionalmente un centro de servicio especializado que empezó a cerrar y eran 200 personas, después 100 personas, después 50, después 20 y creo que la próxima semana se cerrará porque no hay más de 10 personas ahí. ¿Cómo le golpea a las regiones el tema, digamos, de seguridad? Y que es algo que estamos en un momento importantísimo y esto no puede ser el mejor momento para poder seguir trabajando desde las regiones de cara al nuevo gobierno en un tema que las empresas llaman a grito y es la seguridad, tanto física, que se puedan tener en las regiones para poder seguirse expandiendo. Esto es un poquito lo que ha venido pasando, digamos, en estos últimos años, y es que cada vez más estamos exportando servicios. ¿Y eso qué quiere decir en términos reales? No solo porque tenemos empresas colombianas que están comprometidas con las exportaciones de servicios con clientes alrededor del mundo, sino que el 60% de las empresas que hoy hacen parte de este sector son empresas que, pues, que tienen sus clientes afuera y que por algún motivo o razón, pues claramente están dándole servicios desde Colombia porque son más competitivos, no solamente en costos, sino que también en reprocesos, en calidad de servicio y el talento pues está aquí, que creo que es lo que más importa. ¿Qué otra de las cosas que vamos a oír en esta conversación es que somos la entrada a Latinoamérica también, que no solamente exportamos a España, que es nuestro, de alguna otra forma, nuestro socio natural en temas de exportación de servicios, luego también Estados Unidos, que ha venido creciendo notoriamente y que si antes España era el primer país en donde exportábamos, ahora Estados Unidos se convirtió en el primer país, luego España y luego Latinoamérica. Y las empresas cuando llegan a Latinoamérica, llegan a Colombia y crean su hub aquí y luego empiezan el proceso de expansión hacia el sur. Y cosa que para nosotros es supremamente importante porque pues nos volvemos no solamente esa puerta de entrada, sino que también de alguna otra forma nos convertimos en el hub en caso tal de que no decidan ir a ningún otro país en Latinoamérica y se sirve desde Colombia.
Otra de las cosas importantísimas, pues es que el 56, casi el 57% de las personas que trabajan en este sector somos mujeres. Y eso, pues, para nosotros es supremamente importante porque tenemos un componente además que de esas mujeres hay una participación interesantísima en Madres Cabezas de Familia. Yo le contaba a Jairo el ejercicio del cual seguramente vamos a seguir hablando por mucho más y ojalá pudiéramos ampliarlo en otras regiones, pero pues para nosotros Córdoba ha sido impresionante, es un trabajo que se ha venido haciendo de muchos años atrás, que viene con otros gobiernos, pero que adicionalmente ha tenido un éxito que es, además ha sido galardonado y replicado, y es el tema de las madres cabezas de familia. Entonces, eso es algo supremamente importante para nosotros porque también el tema de la inclusión, el tema de la equidad y de la igualdad en este sector es fundamental. Aquí vamos a ver, aquí es donde empieza Montería ganándole a Cartagena inclusive, que no es una ciudad que típicamente piense en el sector de BPO. Sin embargo, pues cada vez hay más personas y más empresas interesadas, pero los altos costos de infraestructura que tiene una ciudad que es de alguna otra forma de corazón turístico, de vocación turística, que los costos son tan elevados, pues no permite que este sector se haya desarrollado de una forma constante ahí. Bucaramanga lleva muchos años trabajando, muchos, muchos, muchos años. Ibagué de la misma forma. Armenia, que hace parte pues, del eje cafetero en donde desde el 2010 empezaron a estar los centros de contacto y a establecer también empresas para desarrollo de software, sigue siendo Montería uno de los eh, principales en este sentido, frente obviamente al número de habitantes y a la calidad de servicios que se ofrecen. ¿No, no me pasa? Se bloqueó. Ya. Bueno, esto es un tema fundamental. Alguien me decía, bueno, ¿qué pasa con el desarrollo de agentes bilingües por ciudad? Me decía, mire, la inteligencia artificial no va a necesitar gente bilingüe, pero efectivamente sí se necesitan personas con habilidades bilingües. Y esta es una oportunidad supremamente importante para las regiones porque es un talento que escasea. Y cuando digo que escasea es que hasta en Bogotá es escaso. Y entre las empresas, obviamente hay una alta rotación cuando se requiere este tipo de talento y no se encuentra. Y entonces, pues se incurren en gastos muy, muy altos para conservarlos o para formarlos o de alguna otra forma, pues para mantenerlos, que creo que es lo más importante y darle ese desarrollo al talento humano. Y Cari, escúchame, que me escriben algunos de que se escucha un poco lejos. ¿Podrías acercarte al micrófono, por favor? así estoy, así Perfecto. está. Sí, mucho Bueno, ahí mejor. dale, dale, aquí estoy. Gracias. Entonces, hay una oportunidad muy importante en el talento bilingüe, y no solamente en inglés, sino en otros idiomas. Portugués es uno de ellos, que creo que tenemos una capacidad muy interesante a desarrollar. Si bien nosotros no competimos con Brasil, eh, porque pues Brasil es un país que primero no habla español, y segundo, pues ellos soportan su propia demanda y no exportan servicios de BPO. Entonces, sin embargo, buscan muchísimos servicios para poder cubrir ese déficit que tienen en estos temas. Entonces, es una oportunidad interesante para las regiones para especializarse, digamos, en un idioma y poder elevar ese nivel. Mientras que una persona que trabaja en un BPO clásico se gana 1.5 salarios mínimos,
Ahora, las personas que hablan otro idioma, que manejan este tipo, digamos, de ventaja, pueden llegar hasta 2,1 salarios mínimos legales vigentes. Y en las regiones, un salario de esa magnitud es bien interesante. La rotación disminuye, la gente tiene más compromiso, piensan antes de cualquier cosa en no dejar su trabajo, tienen la oportunidad de crecer más rápido, la formación se aprovecha de una forma mejor y eso lo vamos a hablar en los retos hacia adelante. Yo no sé si es que tengo más. Y yo creo que hoy por hoy las regiones pueden convertirse en esos polos de empleo formal y de servicios exportables. Talento disponible, cada vez los jóvenes y estudiantes y población con necesidad de un empleo formal, porque aquí vale la pena mencionar que esto es un empleo formal, con costos competitivos y sostenibles, teniendo un tema de impacto social, que es lo que voy a hablar ahorita, empleo local, inclusión, el arraigo territorial, que la gente no se vaya. Eh, en algún momento, hace mucho tiempo, tuve una conversación con Jairo, nos encontramos en un evento de aquí. Yo le decía, qué rico este espacio que ustedes tienen de Aterraya. Si bien yo nací en Sincelejo, toda la gente que yo conozco de Sucre se va, se queda afuera, no aporta, no trae, tu talento se va donde hay la oportunidad de tener trabajo. Y eso, pues esa migración también no es buena para las regiones, porque la gente no se queda trabajando por su ciudad. Entonces, eso, digamos que también se vuelve una oportunidad para el desarrollo de la región. Y el tema de la escalabilidad, la gente me decía, pero es que si yo me voy a Montería, no tengo suficiente talento, pero también hay un tema importante que son los modelos híbridos y remotos que permiten crecer también por etapas. Entonces, no necesariamente para establecerse un BPO tiene que tener, eh, digamos, una oficina física, sino que también el talento y la oportunidad que tenemos de contratar remotamente permite también un desarrollo interesante en una primera fase en los procesos de establecerse en la región. Hace unos años atrás, yo diría que alrededor de unos 12 años, tuve la oportunidad de participar de iniciar el proceso con este modelo que se llama Impact Sourcing, eh, del cual pues mucha gente aprendió, pero además de eso que nosotros tenemos un embajador increíble de este modelo que se llama Mauricio Velázquez y que lo trajo junto con la Fundación Rockefeller para ser parte real de un proceso que es el que hoy de alguna otra forma tiene Montería y otras ciudades, como Malambo, Pensilvania Caldas, inclusive lo que quedaba de Quibdó, ¿quién se me pasa? Tunja, se me pasan algunas otras ciudades, pero de los modelos más interesantes y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a mirar a ver qué era lo que estaban haciendo y pues ellos mostraban unas cifras de 15 personas en contratación con temas, digamos, de vulnerabilidad en general y nosotros tenemos más de 1,000 y pico de personas en todas las regiones y en ciudades que son, digamos, third tree en todo el país. Entonces, realmente es un modelo increíble en donde se escoge una ciudad, una región específica, se trabaja de la mano con las entidades locales, el SENA, con algunos institutos, con las cajas de compensación, para localizar el talento y mirar que efectivamente se pueda tener el número de personas que se requieren dentro de la operación.
Y ahí eso es fundamental, porque pues sí, a veces, hoy en día decir que te vas a Montería, pues vas en coche, pero los que llegaron por primera vez, que ni siquiera es el modelo que hoy en día tenemos, fueron pequeñas operaciones que se hacían para la recolección de cartera de Flamingo, y lo hacían una empresa que estaba en La Ceja, Antioquia, y que empezó a hacer su proceso de impact sourcing en Montería. Y luego con el programa de Montería Te Llama, yo creo que esa articulación fue fundamental. Y cada vez más las empresas están viendo por qué ese modelo funciona. Y luego el gobierno local, que creo que juega un papel interesantísimo en mostrar cuál es la capacidad de articulación que tiene el gobierno de turno. Y aquí me quiero detener, pues, Jairo me conoce, yo hablo sin, sin filtros. Este no es un ejercicio político, es un ejercicio de voluntad y desarrollo para que las empresas que lleguen a las regiones puedan permanecer, obviamente buscando esa estabilidad con la que arrancaron. Porque yo digo que escoba nueva barre bien y claramente cuando uno llega, pues todo el mundo le abre las puertas en las ciudades, en las regiones, para que se quede, pero luego se olvidan del proceso y ahí es algo supremamente importante. Y es el acompañamiento continuo y la oportunidad de seguir creciendo y de generar valor a la comunidad. Y lo digo porque pues el caso de Quibdó ha sido un poco desafortunado, porque lleva muchos años y se hace con la empresa, con una empresa que es de telecomunicaciones, pero con un operador de BPO que le pone alma a vida para poder, digamos, tener esa oportunidad, pero luego en los procesos de cambios políticos, pues se va perdiendo eso. Entonces, es importante que esto no sea un ejercicio político, sino un ejercicio de comunidad, un ejercicio empresarial, un ejercicio de estabilidad para devolver eh, eh, ese trabajo social que puede generar empleo, tener 250 personas trabajando en un BPO en una ciudad como Montería es realmente importante. Y aquí hay otro tema. Lo que sigue después es esa inclusión para quienes necesitan oportunidad. Una vez se define la región, una vez se definen esos actores, una vez se trabaja en la formación de ese talento, pues viene también una revisión de cuáles son las necesidades reales de la población que tiene la región. Nosotros identificamos las madres cabezas de familia y inclusive pues Jairo, en el sitio donde está hoy en día uno de los call centers, que por ahí está Sergio también, que si es el mismo Sergio Vargas que yo conozco, sabrá que estos procesos son absolutamente... Cari, si soy Sergio Arias el que conoces, no Sergio Ay, Vargas. Sergio Arias, perdón. Son estos procesos que requieren de alguna otra forma una inversión eh, que viene a construir ese espacio físico, pero que acompaña a la empresa y al cliente a establecerse en la región. Eso tiene un tema supremamente importante y es la confianza que se le da al cliente. Yo me refiero al cliente como BPO tiene un cliente, un banco, una telco, o una empresa de medicina prepagada, o una EPS, o un utility, venga acá, que aquí sí se puede. Y ese compromiso de ese cliente de acompañar este ejercicio es absolutamente fundamental. Entonces, eso pues trae también desarrollo a la región alrededor de donde se establecen las empresas de BPO, empiezan a funcionar y tienen un ecosistema increíble. Está, no solamente si no había transporte, hay transporte. Si no había conectividad, se empiezan a conectar todos los proveedores para poder tener redundancia en el tema de conectividad. Si no hay dónde ir a almorzar o si no hay una tienda de barrio, empieza a desarrollarse todo un ecosistema alrededor, que es lo que hace
lo que realmente se llama Impact Sourcing, que es ese modelo que nosotros hemos venido tomando de la Fundación Rockefeller para poder, digamos, alrededor tener un impacto social interesantísimo. Y como les dije, uno de los embajadores más importantes, si no el más importante de este ejercicio que se hace dentro del sector de BPO es Mauricio Velázquez. Adelante. Y bueno, oportunidades y retos. Yo creo que la expansión regional siempre requiere una agenda compartida, un compromiso real, unas decisiones prácticas, alineación, de formación, sobre todo de las vacantes reales que se puedan encontrar. Este sector está cambiando mucho. Y ya el tema de contestar teléfonos, como bien lo conocíamos, arranqué al principio contando un poquito lo que hacíamos, ya no es lo fundamental. Ya tenemos que estar preparados para que ese site que hoy tiene la región, que está en Montería, tenga también un desarrollo de talento interesante en habilidades de inteligencia artificial, de desarrollo de software, porque pues finalmente pues estamos hablando de muchas personas, 790.000 personas a nivel nacional, pero aquí hay un proceso en donde pues Colombia no se puede quedar dormido y es ese cambio tan interesante que viene para el sector. Mucho se ha hablado del tema de la incorporación de la inteligencia artificial, eh, poco ejercicio real, pero también tenemos que estar absolutamente conscientes que lo que viene nos tiene que llamar la atención para saber qué vamos a hacer con esos empleos, cómo vamos a hacer el reskilling de la gente y hacia dónde va a estar la oferta de valor dentro de las ciudades para que lo nuevo y la nueva ola de conversión, no solamente de este sector, sino de muchos, haya educación y haya actualización de las capacidades y las habilidades que las personas y el talento debe tener en territorio. Entonces, la escala gradual, sin sobreprometer resultados. A mí alguien me decía, ¿cuánta gente puedo tener, inclusive en Bogotá, bilingüe con habilidades en inteligencia artificial? Quiero abrir un site o un centro con 1.500 personas. Entonces yo le decía siempre, piensa en pequeño, 150. Alguien me dice de ir creciendo en la medida en que el talento te va respondiendo. Alguien me dice en las regiones, yo dije, piensa en 50 y ve creciendo porque realmente pues hay que también educar al talento que es trabajar en un BPO, porque la gente todavía cree que no es, que es solamente contestar el teléfono. Entonces, esos retos nos llevan a unas oportunidades también importantísimas. Este sector es el generador del primer empleo de muchísimos jóvenes. Eh, las cifras de ninis en este país van subiendo cada vez más, pero es interesante cómo en las regiones no es igual que en las ciudades capitales. Me refiero a Medellín, Cali, Bogotá, porque inclusive en Barranquilla empieza a bajar. Y retener el talento en territorio siempre y cuando uno pueda acompañar el desarrollo profesional y de educación de estas personas es fundamental. Hay una oportunidad para traer inversión y nuevos servicios. El año pasado, Montería fue la ciudad invitada al evento que nosotros hacemos año tras año en Cartagena, que se llama el Customer Experience Summit, y hubo la oportunidad de que el alcalde contara el ejercicio que se estaba haciendo, y de ahí salieron nuevas empresas revisando Montería como una opción. Y para mí es supremamente importante contar lo que se está haciendo bien. Por eso invitamos a la ciudad a que contara lo que estaba haciendo bien. Pero como no es un ejercicio político, tiene que ser un ejercicio que se mantenga en el tiempo. No puede ser solamente
el alcalde de turno, el gobierno de turno, el gobernador de turno. Tiene que ser realmente un ejercicio de compromiso que seguramente así será, siempre y cuando todos los empresarios estén alineados para seguir trayendo inversión, digamos, a las ciudades. Y obviamente la oportunidad que tienen las regiones de poder hacer ese match entre el talento y lo que se necesita. A ver. Y esto es algo, un poquito de esas competencias técnicas que se requieren, que no es, como decía, única y exclusivamente pensar en que van a contestar el teléfono y que voy a salir, sino todo lo que viene detrás de todo esto: comunicación, empatía, trabajo en equipo, que son esos soft skills que hoy en día hemos dejado de lado, pero muchas competencias digitales, mucho tema de analítica de datos, mucho tema de gestión de procesos. Y obviamente estamos compitiendo con grandes ciudades alrededor del mundo, en donde la oferta de valor tiene que ser sostenible en el tiempo, y acompañada pues de ese compromiso de desarrollo. Entonces, esto era un poquito lo que quería comentar para que pudiéramos abrir la conversación. No sé si me extendí mucho. Esto es mi pasión. Pero creo que hay una oportunidad supremamente importante y relevante de hacer las cosas como se están haciendo, pero también de hacerlas mejor. Entonces, yo abro para que podamos conversar sobre ese tema. Muchas gracias, Cari, por la presentación y por la información. Al menos para mí hay unos datos muy reveladores e interesantes allí en tu presentación. Y justamente quería aprovechar que nos acompaña hoy en la tertulia Sergio Arias. Sergio es un amigo que ha estado muy involucrado en el montaje y desarrollo de esta industria. Entonces me gustaría preguntarle a Sergio que nos dé su visión de qué se necesita en un departamento como Córdoba para ese proceso de consolidación y crecimiento de este tipo de servicios, dado lo que nos acaba de decir Ana Karina de que Montería ha tenido un buen desarrollo. ¿Y cuáles serían, Sergio, como las recomendaciones que de tu experiencia podrías hacer a una región como Córdoba? Gracias, Jairo. Yo pongo la cámara un segundo porque tengo regular señal y para saludarlos a todos. Ana Karina, qué gusto oírte, hacía tiempito que no hablábamos. Total. Pero antes de que Y hable Sergio, Sergio ha sido siempre uno de los pioneros en este proceso de infraestructura, y durante muchos años, como tú dices, Jairo, pero con éxito, porque cuando nos ponemos en estos temas que no son fáciles, hay gente que se echa para atrás cuando él ha sido resiliente y un creyente de este sector durante muchos años. me ha dado para hacer mercado mucho tiempo, Ana Karina, sí, en épocas ha sido complicado, pero ya les cuento un poquito mi experiencia. Eh, y recorro un poco tu presentación, porque es que hay muchísimas cosas. Tú habías dicho que te podíamos interrumpir, pero Jairo me cayó cuando intenté interrumpirte. Entonces, recorro un poquito la presentación, empezando por las cifras que pusiste al principio. Son cifras del 2025, son cifras que siempre han venido en crecimiento. Cada vez somos más los que vivimos de esta industria. Tú hablaste de un número de cerca de 700.000 empleados, lo cual no es nada despreciable, teniendo en cuenta todo lo que dijiste, que son en su mayoría mujeres, cabezas de familia. Eh, la primera pregunta que te tengo es sobre eso, luego intentaré aportar algo, porque es que, perdón, antes voy a hacer un paréntesis y les cuento, cuando Ana Karina habló de infraestructura, les cuento lo que yo hago, porque, como les dije, vivo de esta industria hace mucho tiempo, pero no sé contestar un teléfono.
Entonces, les cuento un poquito lo que nosotros hacemos. La gran mayoría de nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes son empresas multinacionales que no quieren tener inversión directa de capital en el país. Entonces, nosotros lo que hacemos es el CAPEX que ellos no quieren hacer, nosotros lo hacemos. La inversión la hacemos por cuenta nuestra, montamos un site que tiene, eh, pues principalmente un inmueble grande donde se pueden poner puestos de trabajo que sean utilizados por un call center. Eh, y luego ese inmueble nosotros le hacemos una inversión muy grande para entregar puestos de trabajo llave en mano a nuestros clientes. Y, y luego ellos ponen ahí las personas, las capacitan y consiguen sus clientes a quienes les prestan el servicio final. Entonces, nosotros lo que hacemos es esa inversión. Y, y ese era como un resumen de lo que yo hago. Y, Ana Karina, y la pregunta era, yo lo he visto en mis clientes este año, la gran mayoría se están reduciendo porque el alza del salario mínimo fue muy alta y esta industria es intensiva en mano de obra. De hecho, pues hay un call center que no es miembro de la asociación, pero es el más grande del mundo. Soy cercano a ellos, llevo muchos años tratando de hacer negocio y ya casi cuando los tenía listos están empezando a sacar un pocotón de gente porque se están yendo para otros países de Latinoamérica. Por eso, el costo se ha subido muchísimo. Tú hablabas de call centers en portugués y pues nosotros tenemos los sites de uno de los call centers más grandes de Brasil, los tenemos aquí en Colombia y están reduciéndose también porque ellos contestaban en español, eh, a aerolíneas brasileras, las que vendían tiquetes a personas que hablaban español, pero también estábamos empezando a desarrollar temas en portugués y también se están yendo. Entonces, antes de empezar a aportar un poquito, quisiera preguntarte eso. ¿Tú cómo ves la industria ahorita en el futuro cercano con esta alza de costos para este año? Bueno, ojalá tuviera una bolita de cristal para contarte esto, pero yo pienso, esta es mi apreciación personal. No tengo una estadística diferente que me diga lo contrario, pues, o sea, es el feeling de hablar con los miembros, de revisar. Primero, el gran jugador que tú tienes estuvo aquí en la asociación durante muchos años y se retiró de la asociación porque su core de negocio empezó a cambiar, ¿no? Mm, y estaban enfocados en otra cosa. Entiendo que efectivamente, pues todo lo que tiene que ver cuando estas empresas, estas grandes, y no solamente él, sino todas las demás, que tienen un fondo de inversión detrás como inversionistas, que están pendientes del EBITDA, mirando realmente qué es lo que está pasando, pues obviamente han empezado a revisar los costos a nivel general, no solamente en Colombia, sino en todos los países. Pero ¿qué pasa? Creo que se juntan dos temas supremamente importantes que convergen para que esto sea, digamos, como yo digo en mi jerga, un buen sancocho. Y es, el primero es el aumento obviamente, del salario mínimo. El segundo es la tasa de cambio, que pues, les golpea notoriamente la baja del dólar. Para nadie es un secreto. Yo de esto no soy economista, soy administradora de empresas. Doctor Jaramillo Vallejo, por favor, me corrige si no es así. Pero pues obviamente le pega durísimo, durísimo a las empresas que obviamente exportan hoy en día, que además están contratadas en dólares, con un dólar tan bajito, inclusive empiezan a perder dineros en sus procesos pues de contratos que tienen alrededor del mundo y que pues que los ofrecen desde aquí. Y lo tercero es todo el tema de, digamos, de las nuevas tecnologías, que es que no solamente la inteligencia artificial, sino las nuevas tecnologías en general, que permiten de una u otra forma optimizar los procesos. Detrás de esto, pues siempre vamos a tener una persona. Detrás de esto tendremos que tener otro tipo de servicios,
pero es como la unidad de todo esto que está pasando alrededor. Entonces, yo no creo que sea una única cosa. Sin embargo, en estas conversaciones que hemos tenido con las empresas, hemos encontrado que algunos han ido a Perú por costos, se han devuelto por calidad. Han ido a Guatemala por costos, se han devuelto por calidad. La gente que tiene, digamos, los temas sindicales en España son altísimos. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos unos costos relativos un poco superiores, algunos de alguna otra forma se han mantenido. Pero hay otro tema que no hemos tomado en cuenta y es la consolidación de empresas dentro de este gran sector. Y entonces son los grandes jugadores comprando las empresas locales eh, para abrir mercado y aterrizar en el país o para consolidar, digamos, masa en temas de negocio. Y eso también afecta, digamos, de alguna otra forma el sector. Probablemente en la encuesta que entregaremos a finales de julio, podríamos encontrar una disminución en la contratación de gente. Pero, por otro lado, tenemos de alguna otra forma un aumento en los nuevos jugadores que son los centros de servicios compartidos en el país. Entonces, mi respuesta es, no tengo la respuesta absoluta. Yo sí siento que hay unos movimientos importantes. No podemos tapar el sol con un dedo. Hemos perdido competitividad, pero si las empresas en el momento de vender un país a su cliente hablan de precio y no de calidad, seguimos siendo competitivos. Si solamente competimos con el precio, claramente tendremos una disminución importante y es ahí donde el ejercicio gremial y donde las mejores prácticas que hemos venido construyendo durante todos estos años pues empiezan a dar fruto. Yo tengo que decir que nosotros este año, inclusive a puertas de las elecciones, hemos recibido dos grandes jugadores que para nosotros son fundamentales. Uno es de la India y el otro es, es de Filipinas. Y empiezan a hacer aquí unos temas de microsourcing, que es otro modelo totalmente diferente y es traer pequeñas operaciones al país. Tenemos, no sé, 500 personas, pero atendiendo 8 clientes o 10 clientes o 11 clientes en pequeñas operaciones o microsites dentro de todo para poder amortizar el riesgo que se pueda tener. Si nos ponemos a pensar, yo hace unos días atrás tuve una reunión con una persona de Venezuela muy querida, muy cercano. Ellos estaban tratando de sacar adelante el modelo de negocio que nosotros hoy tenemos como Colombia en el tema de BPO. Pero desafortunadamente estos temas que empiezan a surgir como catástrofes naturales, temas que pueden poner en riesgo una operación, empiezan luego a pensar, a revisar dónde las empresas se deben establecer. Eso pasa en Filipinas, eso hoy en día pasa también en Perú, eh, porque lo crea uno o no, digamos que estos riesgos también son revisados en el momento en que las empresas se establecen. Ahora, vienen muchos cambios dentro de este sector y tienen que ver, obviamente, con los desarrollos tecnológicos. Pero como lo dije anteriormente, siempre yo voy a casi todos los escenarios, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, en donde se habla de este tema. Y yo creo que hay que quitarle un poquito el miedo de que esto va a acabar con todo. Seguramente va a reducir esos, algunos procesos, pero va a haber un reskilling
para otro tipo de servicios, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Uno empieza a revisar en todas las presentaciones y uno encuentra que muestran grandes avances en adopción tecnológica y dentro de las empresas pues, que están absolutamente ranqueadas y que son de base tecnológica, empieza uno a ver que apenas van en el 70% y llevan 8 años en el proceso o 10 años en el proceso. Entonces, ese cambio a nosotros nos va a costar un poco más de tiempo, pero no nos podemos quedar atrás porque si nos montamos en la ola cuando ya va a reventar y no en la cresta de la ola para poder tomar todas esas oportunidades que ya están dadas, pues sin duda, pues no habrá viabilidad para el sector. Y yo seré la primera en salir porque no habrá gremio tampoco. Entonces, creo que el proceso mismo de cambio que se viene, abordarlo desde otro punto de vista, mirar los temas de competitividad. A mí me encanta este ejercicio que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, Sergio, que tú lo acabas de mencionar, esos costos tan altos que tienen las empresas hoy en día. Claramente con este gobierno no fue posible, pero en ejercicios anteriores, y estoy segura que de aquí en adelante así se va a poder hacer, existe una cantidad de prebendas importantes que las empresas desconocen y que si bien no sopesan esa aumento del salario mínimo, sí compensan en algún porcentaje eh, para poder bajar ese impacto importante. ¿A qué me refiero? Me refiero primer empleo, incentivos al primer empleo, incentivos a la contratación de personas con discapacidad, incentivos locales, porque muchas de las ciudades le meten la mano al ICA para poder generar empleo y que las empresas puedan venir a establecerse a las ciudades. Y eso es una oportunidad interesante. Medellín tiene un ICA diferencial para las empresas del sector de BPO que se comprometan en generar empleo joven y de calidad por un tiempo determinado. Algunas ciudades no lo tienen porque pues como Bogotá, pues claramente es, digamos, donde llegan y luego se expanden. Pero eso llama mucho la atención. Yo mostraba un poquito en una de las gráficas y es que creo que es el 1,6, se ha venido reduciendo en Bogotá y eso también tiene sentido. La gente, aquí hay mucho impuesto local, el ICA es igual para todo el mundo, ya se está anunciando quizás una reforma tributaria en la ciudad alrededor de esto. Entonces, ese tipo de cosas también ayudan que las empresas en el momento en que van a escoger otra ciudad o expandirse, empiecen a hacer el ejercicio matemático de ese porcentaje. Y tú bien lo dices, estas son empresas de márgenes muy pequeños. Este es un sector, pero precisamente por eso la optimización de los recursos y la optimización de los procesos y la automatización llevarán a que se pueda consolidar hacia otro tipo de servicios que podamos tener. Hay algo de lo cual podríamos hablar infinitamente y es todo el tema de la información, del manejo del dato. Este sector es fundamental. Yo creo que tiene el corazón y el bombeo, el sistema sanguíneo de cualquier empresa, porque sabe desde principio a fin cómo se comportan sus clientes finales, cuál es la información que recauda, cómo la recauda y todo el tema de gobernanza de datos pasa por aquí y empieza a generar un servicio adicional que antes no era contemplado. Entonces, esa es mi apreciación. Obviamente es una apreciación, no está fundamentada en unas cifras reales porque aún no la tenemos, pero es lo que hemos conversado con los asociados. Gracias. Y ahora sí, Jairo, si quieres, les cuento un poquito la experiencia que nosotros hemos tenido en la construcción de este tipo de infraestructura, como les cuento, para ser alquilada a personas que la operan, porque además tiene mucho que ver con lo que Ana Karina ha venido diciendo y sin tener contexto de lo que era la reunión, entiendo que eso es lo que quieres, como ver qué se podría hacer para construir call centers y generar empleo en tu región. Claro, claro, esa es la posibilidad. Ok, pues mira, el primero que nosotros construimos utilizando este tipo de ventajas que podíamos obtener en regiones
fue en Ibagué. No sé si te acuerdas, Ana Karina, en esa época era Digitex, una empresa que ya hoy en día ha pasado por dos o tres socios y hoy en día el dueño es un fondo de inversión. Nosotros en Ibagué, cuando Ibagué tenía uno de los peores índices de empleabilidad en Colombia, construimos un call center muy grande para la ciudad y para la época, pero utilizando una cantidad de ventajas que nos dio la administración local. Nos dieron, por ejemplo, en comodato unas bodegas que ya no estaban utilizando y que antes las utilizaba el tránsito. Entonces eso de entrada reduce los costos de operación para mi cliente. Nosotros hicimos la inversión, una inversión muy grande allí, para generar más o menos un call de 1.000 puestos de trabajo, que eso genera más o menos unos 2.100, 2.200 puestos de trabajo, porque se trabaja en varios turnos. Y nos dieron además también, como lo mencionaba Ana Karina, a nosotros no, a quien operaba el call center, una reducción en los impuestos departamentales por unos niños por 5 o 6 años. Eh, y de entrada, en el momento en que el call center empezó a operar, pues en una ciudad que no es muy grande, cuando se generan 2.500 puestos nuevos de un día para otro, pues el índice de empleo sube. Y eso pues trae unos réditos políticos importantes que pues para nosotros no son importantes, pero sí para la persona que nos está ayudando a montar un call center y que ese call center sea atractivo para nuestro cliente. Eso mismo lo hicimos en Bucaramanga. Ah, bueno, otra cosa, no sé si me lo mencioné antes, pero Mauricio Velázquez, de quien habló Ana Karina hace un rato, ha sido socio mío en varios negocios. Y lo conozco desde hace mucho tiempo. Él trabajó en tecnología y, y por ahí, por su paso por tecnología, pues se hizo amigo de la casa porque mi esposa también trabajó mucho tiempo en tecnología y hemos sido socios. Y Mauricio, pues yo creo que la Karina también lo tiene claro, es una de las personas que más sabe de BPO en Colombia, pero además pues lleva mucho tiempo dándole a este tema, entonces eh, es una ayuda importante si ustedes quisieran trabajar esto de verdad como región y como ciudad para lograr tener un call center allá. Y obviamente espero que me contraten a mí también. No, mentiras, en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Ese mismo ejercicio que hicimos en Ibagué, lo hicimos en Tunja, hablando con la gobernación. Allá también tuvimos un inmueble que nos iban a dar en comodato y las mismas reducciones de impuestos. Otra vez se está abriendo esa posibilidad dependiendo en Tunja, dependiendo de quién sea el próximo gobernador. Ahí tendremos que esperarnos un añito, pero también hay mucho interés en generar empleo. Y en casi todas las ciudades que mencionaba Ana Karina hace un rato, o estamos o hemos estado nosotros con infraestructura nuestra alquilada, menos en la costa. En la costa nunca lo hemos hecho. Pero yo diría que, o sea, la receta para generar empleo a través de call center, pues tiene que ser primero ver cómo se monta un call center que sea económicamente viable para quien lo va a operar. Y eso, pues, como creo que ustedes lo tienen, eh, teniendo contactos locales con gobernaciones, con alcaldías, se puede lograr este tema, siendo algo eh, bueno para todo el mundo, o sea, para las personas que se van a emplear, eh, para las entidades de la región y para ustedes como fundación, para nosotros como generadores de la posibilidad de tener la infraestructura. Eh, en algunos casos, por ejemplo, lo que se hizo en Pensilvania, que también participó Mauricio, una fundación donó recursos para montar los puestos de trabajo, pero además puso los clientes. Creo que de lo que les acabo de contar, lo único que me faltaba cerrar fue algo que ya dijo Ana Karina también, y es que uno puede tener el inmueble en comodato o con un arriendo bajito o el inmueble perfecto para construir un call center, puede tener los recursos para hacerlo, puede tener la compañía que lo va a operar, pero si no tienes cliente, pues simplemente no funciona. El ejemplo que nos acabas de dar, Ana Karina, del call center que viene disminuyendo en su número de personas. Y eso no es tan difícil de lograr. Si uno
logra contactos con los clientes grandes y les muestra que va a tener un tema social detrás, como por ejemplo lo que tú hablabas de Montpellier hace un rato, que fueron todos los mototaxistas los que fueron los primeros empleados de ese call, y pasaron de tener un empleo pues sin ninguna garantía a tener un empleo con todos los pagos, un empleo formal, pues. Luego, luego, si el objetivo de esta reunión, Jairo, es lograr construir un call y generar empleo y riqueza en la ciudad, eso no es sino hacer un plan. Y el plan incluye, empieza por encontrar un inmueble y donde sea viable construir un call, que como lo decía también Carlos hace un rato, pues lo importante es que ese inmueble quede cerca de una universidad, porque la gran mayoría de los empleados de call centers o de BPO son estudiantes, son su primer empleo. Y que haya, eso es importante en ciudades grandes, de pronto no tanto en ciudades más pequeñas, pero que haya posibilidad de transporte público cercano para que los pelados que se emplean allí lleguen fácilmente. Eh, y luego vincular a una serie de instituciones, también las nombraba Ana Karina, como las cámaras de comercio locales, el SENA, que nos ayudan no solamente a seleccionar la gente, sino también a capacitarlas en algún momento. Y, y luego de eso se arma un modelo y va y se le muestra a un cliente o a un operador de call center casi que al mismo tiempo y, y se logra. Se logra. Mira, hay ejemplos, como les decía, de fundaciones que han decidido montar call centers en ciudades donde se supone que no se puede y se ha logrado. Nosotros estamos en un call center, tenemos un call center grande en Zona Franca, Santander. Eso es entre Girón y Bucaramanga. Y ahí hay un ejemplo que creo que todos ustedes deben haber oído por ahí en alguna parte, en los medios de comunicación. Ha estado muy de moda. De hecho, hasta nuestro presidente electo los ha nombrado por ahí. Y es una empresa que se llama Campus Land. Es interesantísimo el modelo de ellos y también los puedo contactar para que Campus Land participe dentro de este proyecto o nos deje copiar su modelo. Campus Land lo que hace es, va a empresas muy grandes que son intensivas en mano de obra y les dice, mire, háganme una donación y eso pues tributariamente le sirve a las empresas y yo con esa plata capacito una cantidad de gente en lo que usted quiera que yo lo capacite, dígame en qué necesita, entonces les pueden enseñar a usar Office o les pueden enseñar a usar alguna herramienta tecnológica que necesite una empresa usuaria de call centers o les pueden enseñar un idioma. Y además de donar ese dinero o de pagar la capacitación de uno de estos muchachos, esa empresa se compromete a que cuando se acabe el proceso de capacitación, contrata a la persona. Entonces es un círculo buenísimo porque se toma un pelado que normalmente son de estratos muy bajos y se le da una capacitación y luego tiene un trabajo asegurado. Y al que no le den trabajo directamente en una de estas empresas que patrocina su capacitación, normalmente los capacitan también para que sean empresarios, emprendedores, pues, y se logra mucho emprendimiento también. Y además, a veces las empresas ni siquiera tienen que ser locales en Colombia, son muchachos que pueden trabajar virtualmente desde un computador que le ponemos nosotros, porque muy seguramente en su casa no tiene conexión a internet, no tiene nada, entonces creamos un sitio donde esa persona se puede conectar y trabajar para una empresa de afuera. Luego, yo no soy tan elocuente como Ana Karina, pero el mensaje es sencillo. O sea, si no me equivoco, Jairo, y me corregirás, si el objetivo de esta reunión es lograr beneficios para tu región, no es sino hacer un plan. Y ese plan, aquí tienes el 80% del plan que es Ana Karina, y Ana Karina tiene en su mano derecha a Mauricio, y yo con mucho gusto les colaboro en lo que ustedes necesiten.
Bueno, de aquí salimos con un call center, Sergio, seguro sí o sí. Pues pero mejor yo dicho, quería decir una cosa importantísima que Sergio, digamos, ha mencionado, pero yo creo que eh, los ejercicios que se han hecho a nivel, digamos, de las regiones, así como el de Pensilvania, Caldas, que es un tema de voluntad política, literal, pero lo más importante es que el BPO que se establece viene de la mano con el cliente. Y el cliente ve una oportunidad de desarrollo en las regiones porque hace un impacto social en las regiones. Entonces, vamos a hablar muy claramente. Quien está en Pensilvania es Da Vivienda. Y Da Vivienda dijo, soy el empleador más importante de Pensilvania Caldas y adicionalmente lo hago así y tenemos esta infraestructura así y mi BPO que me presta el servicio me acompaña en ese ejercicio. En Montería, pero lo montó la fundación de Acesco. claro, pero a ver, pues, ahí lo montó la Fundación ACESCO a través de Oscar Iván Zuluaga. Es un tema importante porque es devolverle a la región. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es generar empleo, devolverle a la región. Lo que hemos hablado, Jairo, me da una envidia increíble que tengan esta tertulia para el desarrollo de Córdoba. Eh, y allá por allá está Sucre relegado, pero estamos tan cercanos que yo le decía en conversaciones con Jairo, el primer call center que yo quería montar, lo quería montar en Sincelejo. Yo llevo 18 años en este ejercicio y nunca pude. Ojalá algún día lo ponga a hacer. Y cuando se hizo el tema de Montería, que me parece espectacular, em, aún todavía existe este espacio. Y yo te conté, esto fue la curia, obviamente quien articuló todo ese tema directamente, pues fue Mauricio. Llevó también el BPO acá con un cliente específico que tenía también esa misma intención. Lo que dice Sergio es fundamental, porque el BPO puede decir, pero el cliente tiene que tener esa vocación de poder impactar en las regiones. Y creo que la oportunidad política es muy grande, porque estamos hablando de que Colombia es un país de regiones, en que vamos a devolverle a las regiones esa visibilidad y esa oportunidad que deben tener de la mano. Inclusive van a volver otra vez los famosos consejos regionales de lo que se hacían en esa época, ya ni me acuerdo, pero Comunitarios. comunitarios exactamente, en donde van a escuchar a la gente en las regiones y saber qué es lo que les duele. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad de oro para devolver otra vez a las regiones, en especial, pues Montería tiene una capacidad, tiene su aeropuerto, tiene conectividad. Yo estoy segura que las cajas de compensación en todos los procesos que tienen de formación, una de la caja de Montería puede acompañar, el SENA puede acompañar, démosle hasta finales de este año que se componga el asunto y puede acompañar. Yo, por ejemplo, estoy en la mesa sectorial del SENA en donde revisamos esas necesidades de formación y pues priorizar la región es fundamental. Entonces, el timing es perfecto. Ujú. Los astros se están alineando y obviamente con el tema de la infraestructura, de alguien que construya, obviamente el BPO que viene, pero lo más importante, del cliente que tenga la voluntad de hacer un impacto interesante en la región. Mil gracias, Cari y Sergio, por los comentarios. Oyéndolos, desde luego que surgen muchas ideas porque para información pues, de ustedes y de los participantes, en Córdoba y particularmente en Montería hay un reto en materia de empleo, dada la altísima informalidad y concretamente en el caso de empleo juvenil y de mujeres. Entonces, oportunidades como las que ustedes ven para el departamento son supremamente pertinentes y si bien no es el objeto, Sergio, de la tertulia, ojalá sí entre los asistentes y la gente a la que le llega este mensaje se animen algunos empresarios e inversionistas para poder profundizar este tipo de industrias y de servicios en Córdoba
que veíamos recientemente tiene un gran reto en materia de evolución económica, dada su riqueza natural, pero al mismo tiempo su pobreza en términos económicos y sobre todo la desigualdad social que caracteriza al departamento. Entonces, es una muy buena opción lo que ustedes están planteando y mil gracias. Yo quisiera invitar a los asistentes, si tienen comentarios, si tienen preguntas, por favor, levantar la mano para que puedan expresárselos a Ana Karina o a Sergio y de esa forma seguir el diálogo en esta tarde. Ahí hay una pregunta de Campus Land, pero yo realmente con ellos no hemos hecho nada, así que no sé si Sergio, si tú la quieras eh, trabajar. Y Jaime, Em, yo, yo los conozco, como les conté, porque ellos están ubicados en Zona Franca, Santander, y yo allá tengo un par de call centers. Eh, el modelo me parece buenísimo. Conozco al fundador y el CEO de la compañía. Y, y podríamos hablar con él para ver si, o él monta, de hecho, con ellos estamos hablando también para ver si montamos la infraestructura que ellos necesitan cuando empiezan con el tema de capacitación. Entonces podríamos ofrecerle, pues montarlo donde queramos. Eh, o pedirle que nos deje, pues copiar su modelo, aunque yo creo que la fortaleza de él es que ya tiene los clientes que lo apadrinan, que lo financian para montar las capacitaciones. Luego sería buenísimo que él montara algo directamente. Esa conversación, con mucho gusto yo puedo, pues ayudar a que se dé. Tenemos al doctor Jaime Jaramillo, quien levantó su mano. Adelante, doctor Jaime. Gracias, Jairo. No, me pareció magnífica la presentación de Karina y muy interesante. Y también lo de Sergio. Yo quiero preguntar sobre dos cosas eh, después de aclarar que sí estás en lo correcto, Ana Karina. A mí me enseñó Jorge García que el salario real es el inverso de la tasa de cambio. Entonces, lo que tú dices es lo que acaba de hacer el gobierno es un doble de revaluación. Y pues una doble revaluación es muy buena desde el punto de vista de la economía, pero yo quiero pensar más en largo plazo. O sea, este es un modelo que funciona únicamente con capital humano. Tú mencionas que nosotros tenemos muy buen capital humano y estoy seguro, o sea, que hay gente muy buena. Eh, pero la pregunta es, desde el punto de vista de una región, por ejemplo, Córdoba, Montería, ¿qué hay que hacer en el sistema educativo para que se facilite la creación de esto? Y una preguntita adicional, tangencial que tengo yo, es hasta qué punto este aumento del salario mínimo no ha llevado a una contratación como informal, a salarios inferiores en los BPOs. Gracias. la segunda no la oí bien. ¿Me la puedes repetir? Sí, pues debió haber habido, después de este incremento del salario de ese tamaño más la revaluación, debe haber habido una tentación muy grande por utilizar trabajo informal. Entonces, hasta este punto estamos seguros de que todos los contratos de PPO son formales o hasta qué punto puede haber algo de juego con eso. Bueno, voy a arrancar por ese. La primera, nosotros hablo claramente por las empresas que hacen parte de la asociación. Aquí el 100% de las empresas hacen contratación formal. No hay cabida, inclusive nosotros tenemos un código de ética y autorregulación en el cual las empresas pues se acogen a este proceso, pero adicionalmente no hay espacio para darle un modelo de contratación totalmente diferente. ¿Qué estamos haciendo? Sí estamos trabajando en temas de flexibilización laboral, probablemente pues todo lo que viene
en esta reforma laboral y ojalá se pueda revisar porque yo creo que es importante también dar oportunidad para quien no puede trabajar. Todo es, digamos, contratación por horas, pero bajo un marco netamente legal. Y yo creo que inclusive pongo a disposición nosotros a partir del 30 de julio, yo hago parte de Aliadas. Aliadas es la alianza de gremios y asociaciones. Somos 32 gremios y asociaciones que tenemos, somos gremios especializados eh, que hemos venido trabajando durante los últimos 5 años. Yo estoy en el consejo directivo y vamos a lanzar nuestro estudio de formalidad. Ya antes se llamaba informalidad, pero se llama el estudio de formalidad. Y creo que eso también nos va a dar una idea de por qué la gente no se formaliza, de qué debemos hacer en general y de cómo acompañar ese proceso, digamos, de formalización laboral. Lo pongo a disposición, Jairo, y obviamente para todos ustedes. Yo creo que, pues, eh, el empleo y para poder de alguna otra forma contestarle a Jairo, este tema es supremamente válido. Mucha gente me pregunta en términos generales por qué él genera empleo formal. Y es que definitivamente este sector es un sector 100% formal. Y cuando hablamos de un tema de competitividad o de pérdida de competitividad o revaluación para algunas empresas, sobre todo para micro y pequeñas empresas, pues es un tema totalmente diferente. Pero aquí estamos hablando de empresas que tienen, la que menos tiene son 500 empleos hasta 41.000 empleos directos y pues no se pueden dar el lujo mínimo de no hacer, digamos, ese proceso. Y pues el tema del reemplazo y obviamente el talento detrás de todo lo que viene, yo creo que lo he venido mencionando y es el reskilling de las necesidades que tiene el sector y de lo que va a pasar de aquí en adelante para poder, uno, saber qué vamos a hacer con la gente que está trabajando hoy con nosotros frente a los nuevos servicios que se van a ofrecer y cómo nuestro compromiso social en mantener el mayor número de personas detrás de un cambio que se viene, no solamente, como lo decía, para este sector, sino para muchísimos otros sectores. Entonces, creo que eso es fundamental de cara a conservar los trabajos que tenemos, pero de hacer una inversión importante para poder tener el talento listo. Pues es un talento que se va a necesitar y claramente para el desarrollo de nuevas tecnologías y el acompañamiento de la interpretación de los resultados que generen las diferentes tecnologías. Alguien me preguntaba, hombre, es que la IA puede hacer eso, sí, pero es que la IA también se equivoca. No, es que la IA está haciendo esta revisión, sí, pero hay alguien que tiene que interpretar la información. Entonces, detrás de cada nuevo desarrollo tecnológico pues claro, estamos avanzando muy rápidamente, pero pues nosotros pasamos de lo análogo a lo digital. Antes aquí la gente contestaba, después se crearon los ciberes, empezaron la telefonía celular, o sea, muchísimos cambios tecnológicos que han venido pasando, pero es la necesidad que tenemos nosotros de hacer de reaprender en esas nuevas habilidades frente a lo que viene. Y esto, nosotros tenemos una hoja de ruta dentro de Vipro y estamos trabajando de la mano de eso. Entonces, pues hay que prepararse dentro de las regiones y obviamente hay que tener esos currículums que se necesitan, porque pues una de las cosas que ya no pueden pasar es seguir formando personas que las empresas pues definitivamente no van a contratar porque no son los skills necesarios. Entonces, es talento, sí, pero
Guatemala con los que estamos compitiendo, pues nos demuestra que definitivamente el compromiso y el talento que tenemos es superior y lo podemos seguir explotando frente a estos reskilling que se necesitan. Gracias, Cari. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Jorge, por favor. Muchas gracias, eh, Ana Karina, por la explicación. El- una pregunta que tengo es el tipo de educación que tiene, por ejemplo, la gente de Montería comparado con el tipo de educación que tiene la gente que trabaja en Bogotá. Em, ¿Cómo se consigue buena calidad de personal en Montería con unas universidades locales que por lo general están entre las que tienen peores rendimientos en las pruebas Saber Pro en Colombia? Y bueno, los colegios de Montería, el promedio de Montería es el más alto de la costa atlántica, pero aún así Montería está por debajo del promedio nacional, ya de lo que es la escuela secundaria. Entonces, el tipo de empleo que se puede ofrecer en Montería probablemente, o que se puede demandar en Montería es diferentísimo al que puede demandarse en Bogotá. ¿Es correcto eso? Y luego, ¿qué se podría hacer entonces para eh, resolver eso rápidamente en el corto plazo? ¿O qué se puede hacer o solo se puede resolver en el largo plazo, mejorando Ana la calidad Karina, de la si educación? quieres yo les Ahí cuento hay un algo de tema la súper práctica. importantísimo, un tema importantísimo y es que los procesos de formación para este sector son ágiles y creo que pues es un reto, pero no es un obstáculo insuperable. Es cierto que el promedio de los resultados de las pruebas, a ver, te pueden decir que Montería y Córdoba tienen brecha frente a otras ciudades, pero eso significa que en promedio los jóvenes llegan con una preparación académica absolutamente distinta. Y sin embargo, sus resultados no determinan por sí solo la capacidad del talento disponible que hay. Entonces, yo sí creería que las empresas sí, primero, en este sector, cuando se contrata, las empresas forman un talento específico para unas habilidades específicas y hay una inversión en, digamos, en formación bien importante. Pero por otro lado, yo creo que trabajando de la mano de las instituciones académicas, de las universidades, como lo hemos hecho en otras ciudades, pues podemos formar un talento específico en muy pocos meses. Encontrar personas buenas con capacidades cognitivas, disciplina, disposición de aprender. Existen ejemplos en Colombia, los mencionó Sergio y los mencioné yo en ciudades intermedias en donde gracias a las alianzas entre empresas, universidades y programas de formación intensiva, pues se desarrolla un ecosistema de talento más competitivo y yo creo que eso se puede lograr en el corto tiempo. Porque pues digamos que el desarrollo, el desempeño académico a veces no refleja las mismas habilidades y capacidades que tienen las personas para responder. Y si Montería quiere atraer una inversión de manera sostenida, sí necesita claramente cerrar esa brecha educativa. Pero en otras palabras, no es solo, el talento no es solo el que sale en la universidad, sino el que se puede desarrollar como región. Se invierte en formación pertinente, se trabaja con el SENA, con la caja de compensación, con los institutos que se encuentren hoy en día en la ciudad, que no necesitan crear nuevos institutos, sino revisar esa necesidad y sentar, hacer un focus group, sentar y mira, necesitamos este tipo de personas, ya crea un círculo virtuoso en el que lo hemos hecho en muchísimas regiones y hoy son referentes también en talento. Entonces yo creo, Jorge, que es rápido, es sencillo, son programas de formación muy pertinentes y que ya está inventado. Ya las empresas saben realmente lo que se necesita, inclusive son los validadores de los procesos de formación que nosotros dentro del gremio le entregamos al SENA y a otras instituciones para que formen a nivel nacional. Entonces,
creo que hay una oportunidad importante y no veo que es a corto plazo, una vez se tome la decisión. Esto estamos hablando de meses. Y hay algo que se me ha olvidado mencionar y es los procesos de formación virtual son cada vez pues, más asequibles para todos. Y las empresas, no importa dónde estén, pueden generar esos mismos procesos en las regiones. Hacia atrás, recuerdo que hicimos un programa con los centros de TIC que existían. Joda, esta vaina. Mencionó Sergio, se contratan personas de forma remota híbrida y la formación la podemos guiar desde el conocimiento que se tiene en los temas de formación con las demás empresas. Perdón, Ana Karina, yo complemento algo para Jorge. Y, Jorge, normalmente cuando una persona la contratan, y la contratan siempre para campañas específicas, es decir, vamos a contratar 500 personas que van a contestar el teléfono cuando hay problemas en el uso de un celular, por ejemplo. Y luego la capacitación, el background que traigan no es muy importante, porque a la persona toca capacitarla de cero para que conteste esa campaña particular. Uno de los costos más altos de los BPOs es precisamente el de capacitación. Luego, no hay nadie que llegue a un puesto de call center aprendido. Toca capacitarlos para que puedan desempeñar su labor y toca capacitarlos desde cero. Y luego no es muy importante el conocimiento que tengan. Claro, habrá puestos específicos como ingeniero de sistemas para que conteste la línea de Microsoft. Pues eso no los podremos desarrollar desde allá. Pero ventas, cobranza, cartera, hay muchos puestos en los que toca capacitar a la gente desde el principio. Luego, la verdad, no creo que eso sea importante. Y también lo decía Ana Karina, hay muchas instituciones que nos ayudan en eso. El mismo SENA, las cámaras de comercio, nos ayudan a capacitar a la gente. Ese no es, Bueno, pero ese no es, yo ahí sí difiero un poquito de Celis. Quizás no es no es una barrera, pero sí es importante tener una formación en temas y habilidades que le permitan luego entrar a un call center y aprender, obviamente, sobre el producto y el servicio de cada entidad, de cada campaña, pero tiene que tener una base de alguna otra forma de sus skills y por eso hay que prepararlo antes. Entonces, eso se trabaja con las entidades, pero yo sí pienso desde mi punto de vista que es importante. Obviamente las empresas sí gastan un buen porcentaje haciendo un proceso de formación, porque pues no es lo mismo atender una empresa de telecomunicaciones que atender una empresa digamos, salud o de de salud computadores. o del sector financiero. Y obviamente eso es un proceso ya implícito del conocimiento del producto o del servicio o de la entidad que ellos van a trabajar. Pero de fondo sí hay que tener, digamos, unas habilidades importantes, habilidades digitales, o sea, que hay que Sí. ir desarrollando con el tema. Hay una preguntita que dice que qué porcentaje es el índice Karina, laboral. perdón, te interrumpo un segundo ahí, porque una cosa que nos ha tocado trabajar mucho en las regiones, sobre todo, es en la plan por no decirlo de otra Pues, manera. claro, Eso sí, ese es un proceso de tropicalización exactamente. que también, pues obviamente, se hace cuando se va a exportar servicios, pero por ejemplo, en Colombia, esa tropicalización tiene que ver con
los famosos modismos que usamos por regiones. Iba a contestar el porcentaje Eso que de estaba rotación. preguntando. Sí, el porcentaje de rotación promedio anual varía dependiendo de las regiones, ¿no? Entonces, hay que mirar que nosotros tenemos un porcentaje del 10% de rotación. Ujú. Ok. Quiere decir que en las regiones se puede bajar hasta un 7,8%. ¿Por qué? Porque la gente conserva más su trabajo, porque la gente valora tener un trabajo formal, porque hay un indicador de la Fundación Rockefeller que dice que por cada persona que tiene un trabajo en las regiones, eh, por cada persona se digamos, impactan 4 personas de su alrededor, entre su núcleo familiar. Entonces, pues obviamente, cada vez más las empresas pues tratan de mantener con salario emocional a su gente, más allá pues de todo lo demás, pero adicionalmente en las regiones empieza a bajar. Estábamos hablando de casi 12 acuérdate que esto es mensual, quiere decir que al finalizar el año pudiéramos cambiar totalmente la planta de personal de una empresa del sector de BPO, pero con todos los trabajos que se están haciendo, con toda digamos, el reskilling, la formación, el salario emocional, en las regiones, ha venido disminuyendo y ese es el promedio mensual que hay. Ahora hay otra cosa, dependiendo si es bilingüe, si no es bilingüe, también hay un porcentaje que varía, pero es el promedio que manejamos en el sector. Cari, muchas Me están gracias. diciendo que era más alto. Sí. Yo espero que sea cada vez más bajo. No, yo creo que de pronto él pensó que era 10 anual. Cuando tú haces la precisión de que es 10 mensual, de Es pronto, mensual. sí, así es. Mensual. Mil gracias, Cari, por la presentación, sobre todo por la conversación. Igualmente, a Sergio por los aportes y por la disponibilidad para seguir conversando estos temas con los interesados. Y en realidad hemos tenido una charla muy agradable y enriquecedora, por lo que quiero, en nombre de la Fundación Atarraya y de su consejo directivo, expresarles a todos los agradecimientos. Cari, muy útil lo que nos has comentado esta tarde y seguramente tendremos la posibilidad de seguir charlando en otra ocasión sobre este mismo tema, dadas las oportunidades que hay para el departamento. Y bueno, mil gracias nuevamente a todos. Ahora seguramente a ver el partido de Ecuador y México a las 8 Está y, duro. y esperamos vernos en una próxima ocasión. Sergio, nuevamente mil gracias por acompañarnos esta tarde y seguiremos teniéndote por acá más adelante. Con mucho gusto, Jairo. Muchas gracias por invitarme. A todas mis Una, gracias y estoy a disposición. muchas Y gracias, Cari. vamos por ese segundo BPO en Córdoba. Hay que Buenísimo, hacerlo, sí. hay que impulsarlo. Yo sé que aquí hay personas con visión empresarial y seguramente vamos a tener la posibilidad de adelantarlo. Bueno, un fuerte abrazo, Gracias, David. una Buena feliz noche para noche para todos. todos. Buenas Muchas Gracias, noches. gracias. Cari. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao, Muchas cuídate. gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta Gracias. luego. Adiós, Jairo. Hasta luego, Jairo. Hasta luego. Gracias.